Hola a todos. Voy a aprovechar que ya somos una cantidad de personas para empezar a introducir un poco de qué trata esta serie de encuentros que vamos a tener a lo largo de esta semana y presentar también un poco a la Red Iberoamericana de Epilepsia, que este proyecto surge a través de la necesidad que vimos de poder conectarnos a través del mundo, poder establecer redes, justo como dice el nombre, para mantenernos en contacto. Somos 7 conformantes de todas partes del mundo que buscamos como unir fuerzas para seguir concientizando, brindando apoyo, educando y claramente llegar no solo a los pacientes, no solo a las familias, sino también a cualquiera que se encuentre interesado en el tema, tanto cuidadores como profesionales. Actualmente somos fundaciones, organizaciones y grupos de apoyo. Esta Fundación Fénix, está también Familias Púrpura, Lolito Epiléptico, Amena, está también Epilepsia y Juventud Chile, estoy yo y está también Si yo puc, tú también, que está en catalán el nombre, que quiere decir si yo puedo, tú también. Bueno, lo que nosotros buscamos con este encuentro es tener una mirada de la epilepsia un poco más humana. Entonces, enfocar todos estos temas que consideramos que son importantes, pero esta vez no desde una mirada tan como teórica, sino tocar un poco más lo que está por atrás, el trasfondo, porque la epilepsia no es solo un diagnóstico, porque hay una persona atrás. Entonces es algo muy humano y eso es lo que buscamos hacer como con la Red Iberoamericana de Epilepsia. Sin más preámbulo, voy a comenzar un poco la charla, explicar justamente como dice el nombre de esta charla, vamos a hablar lo que está más allá del diagnóstico. Entonces vamos a tocar especialmente 3 temas que consideramos que son fundamentales, de los que no se habla mucho, que están como escondidos, que son estos 3 temas importantes que vienen desde el diagnóstico a lo largo de la vida hasta la aceptación. En primer lugar, vamos a hablar del impacto personal, el impacto a nivel propio, tanto desde el momento del diagnóstico como antes. También vamos a hablar del silencio social y después del empoderamiento que viene junto a la aceptación. Vamos a tener ahora en la charla con nosotros a la doctora Fabiana Morales. Ella es psicóloga, psicoterapeuta y con especialización en clínica mental. Bueno, voy a darle un espacio para que ella misma pueda presentarse. Hola Kiana, hola a todos y muchas gracias por tomarme en cuenta para este evento, gracias por la invitación y sobre todo gracias por hacer este tipo de eventos y quiero recalcar la importancia de abrir este tipo de espacios para las personas, es vital. Entonces, bueno, muchas gracias por hacerlo y por supuesto por invitarme. Gracias, doctora. Bueno, en primer lugar queremos comenzar a tocar dentro de la epilepsia lo que es el impacto, como mencioné antes, y mencionar justamente este impacto que se da a nivel personal. Si bien el mismo momento del diagnóstico es un impacto en la vida de todos, puede venir mucho atrás cuando empiezas a tener como pequeñas crisis, en mi caso mioclonías, o te das cuenta que algo en ti está un poco diferente, que no es como antes. Entonces yo creo que ahí comienza como el impacto. Sí, de hecho es tan variado
todo el tema del impacto y la experiencia como personas hay en el mundo. Puede haber existido esto, todo un preámbulo que te iba diciendo, que te iba avisando que algo no estaba funcionando bien, y para algunas personas pudiese venir el diagnóstico, pudiese significar más bien un alivio de que por fin le encontré explicación a lo que tenía tanto tiempo observando. Y bueno, el diagnóstico viene también, este alivio viene porque hay un tratamiento. Entonces, bueno, eso significa que todos estos síntomas que estaba teniendo pues se van a aliviar un poco. Pero también hay experiencias en las que vino de repente y no significó ningún tipo de alivio, sino más bien toda una decepción, rabia, bueno, todo eso. Hay muchas emociones y variadas que se vienen a instaurar en el tema del duelo. Nosotros hablamos del duelo casi siempre cuando nos referimos a la muerte de una persona, y no siempre es así. Nosotros durante toda la vida experimentamos duelos constantemente, porque el duelo significa la pérdida de algo que valoramos mucho. Entonces, tenemos pérdidas constantes, pérdida de un trabajo, pérdida de una amistad, de una relación de pareja. Entonces venimos constantemente con eso, y cuando se trata de una enfermedad, de un diagnóstico, pues también hay una pérdida de la salud que teníamos antes. Y no quiere decir que ahora no tengamos salud, pero viene a redefinir todo el término y todo lo que era nuestra vida antes, porque ahora tenemos que incorporar ciertas cosas, ¿no? Y acomodar o adaptarnos a otro tipo de hábitos, a otro tipo de situaciones que requieren que pasemos y transitemos por todas estas emociones del duelo. Y lo mismo que en cuanto al impacto con el diagnóstico, que bueno, genera, es muy variado y depende de cada quien, de cada caso. También pasa con el duelo. Todos lo experimentamos de formas distintas, y no es algo lineal, no es algo que lo conversaba con Kiana hace poco, y Kiana dijo algo que quiero resaltar, que es que era como niveles, verlo como niveles. Bueno, ya superé este nivel y hasta allí quedó, ya lo pasé y quedó allí. Eso no pasa. No es algo lineal hacia arriba, sino es más bien una montaña rusa, va hacia arriba, hacia abajo, da una vuelta, retrocedo y vuelvo. Entonces, es entender que bueno, esas emociones son parte del proceso y parte de esta instauración de una nueva realidad, de una nueva vida que nos toca vivir. Claro, yo creo que justo a esto que decías, como es el momento de adaptación a una nueva realidad, yo creo que junto con eso viene como esto que es una realidad de desconocimiento, porque está pasando algo en nosotros que antes no conocíamos, y probablemente, como es un tema que no suele tocarse mucho, no conocemos y no hay mucha información. Y yo creo que en muchos casos, claramente como es muy diferente en todas las personas, y lo digo en algunos casos, uno se puede sentir como con un sentimiento de como orfandad, como que ahora qué hago, con quién puedo hablar, dónde busco información, como querer esto que pasa mucho, que a mí me pasó y les pasó a mis papás, querer entender, pero no contar con información a la mano, porque justamente es ahí cuando entra todo el tema del silencio social. No se habla al respecto, como es una condición que no es vista a los ojos de los demás, entonces es mucho más difícil poder hablar y decir como tiene epilepsia, y es algo que me pasa hasta ahora. Cuando le digo a alguien como tengo epilepsia, me mira y me dice, pero no pareces. Es como,
Bueno, entonces, junto con eso yo creo que viene este sentimiento de estar solo por el desconocimiento. Sí, y el desconocimiento tiene muchas consecuencias y entre ellas la discriminación o quizás que haga que las personas se alejen por miedo. El desconocimiento trae miedo también. Entonces no es solo el desconocimiento de uno, que uno tiene hacia la enfermedad, que genera miedo, que genera rechazo, sino también el desconocimiento que tienen los demás hacia la enfermedad, hacia lo que tengo. Entonces, es un trabajo constante y duro, no es fácil, porque, bueno, pasar de decir hola, ¿cómo estás? Y soy Fabiana y hasta ahí llego y ya, a tener que dar explicaciones y que por algún motivo llegue el tema de que tengo epilepsia y entonces tener que lidiar con el miedo de la otra persona, con el rechazo de la otra persona, ya teniendo los míos propios, es como bastante. Pero yo siempre digo algo con el tema de cuando viene una enfermedad, sobre volvernos expertos y no de la parte teórica como tal, que bueno, eso si lo quieres hacer, pues bienvenido también, perfecto, pero de la parte más personal, el cómo me afecta a mí, qué síntomas tengo yo, qué he hecho que funciona con mis síntomas, qué he hecho que los empeora, y estar en ese constante ensayo y error de conocerme y de conocerme ahora con esto y de ver cómo puedo ir mejorando poco a poco esa realidad que ya tengo. Entonces, sí, al principio es eso, mucho desconocimiento y también impotencia, porque al no conocerlo, entonces no sé qué hacer y genera muchas emociones, pero se puede atacar. O sea, el desconocimiento se ataca con conocimiento. Entonces, es el transitar por esas emociones, porque es válido sentir todas esas emociones, pero montarnos en la acción y en hacer algo. Entonces, bueno, ¿qué hago con este desconocimiento? Bueno, tengo todas estas opciones, vamos a encaminarnos. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Igual que con el tema de los otros, que es cuando entra el tema social, el saber escoger tus batallas y el decir, bueno, ¿a quién me voy a dedicar a educarlo y enseñarlo? ¿Quién quiero que esté conmigo en esto? ¿Y quién me conviene que esté conmigo en esto? Y bueno, eso, nuestra energía mental es limitada, no es infinita. Entonces ahí es cuando viene mucha frustración, cuando queremos que todo el mundo sepa, no queremos sentir rechazo, no queremos que nadie nos discrimine, y entonces eso es agotador mentalmente, porque no es imposible. Siempre hay que, es parte de la realidad, ¿no? El que hayan personas que desconocen y que no saben de lo que estamos hablando y que actúen de una forma que no nos esperamos o que no queremos que sea. Eso va a pasar eventualmente. Entonces, tener claras nuestras expectativas en cuanto a eso también nos ayuda mentalmente a no desperdiciar esa energía que tenemos. Justo lo que estaba diciendo, me voy a agarrar mucho de lo que dijo Fabiana, que aparece esto del miedo, que siempre yo digo que las personas le tienen miedo a lo que no conocen. Entonces, si bien es importante tener toda esta mentalidad de vamos a educar para que ya no existe el miedo, también hay que aprender en qué momento, como decía Fabiana, como decir, ¿sabes qué? No voy a gastar mi tiempo en esto. Me voy a ir a hablar con personas que sí me quieren escuchar, con personas que realmente están interesadas. Y yo creo que
hablando como en el nivel social más que todo, cuando eres niño o adolescente, tú estás buscando ser aceptado. Entonces, sentir como que te tienen miedo, que, por ejemplo, en mi caso, mi primera convulsión fue en el colegio, fue durante un examen, y sentir esta sensación de estoy asustando a mis compañeros, yo me sentía peor por los demás que por mí. Entonces me pasaba que yo tenía mioclonías, esos pequeños movimientos cuando estaba haciendo matemáticas o alguna materia como exacta, y en vez de preocuparme como por mí, yo me preocupaba porque los demás no me vean, porque se van a asustar y se van a sentir mal y se van a alejar. Entonces en ese momento como mi decisión y mi solución fue irme a la última mesa para tener mis mioclonías y no asustar a los demás, que probablemente viéndolo hoy en día no era la mejor solución para mí, pero era mi solución para no asustar a los demás, porque yo creo que en muchos casos llega este sentimiento de culpa, como de sentir yo soy la que estoy haciendo una situación incómoda, yo soy la que estoy creando como este rechazo. Entonces también hay que aprender mucho a lidiar con la culpa, que no solo viene a nivel social, sino también como yo estoy preocupando a mi familia antes, como mis papás ahora tienen que otra vez, como cuando yo era chiquita, estar pendientes de mí. Entonces creo que el sentimiento de culpa también está muy presente durante este periodo. Totalmente. Totalmente, en cuanto a culpa y vergüenza, es algo que está muy, hasta con los desconocidos, a que cuando pensamos que va a haber una crisis y estoy en la calle, muchas veces hay personas que lo que piensan no es me voy a hacer daño, déjame ir a un lugar seguro, sino quién me está viendo, qué vergüenza, se van a asustar y todo esto que me estás comentando. Es súper cierto. Y es parte, viene a formar parte también de todo el tema de la aceptación y de qué está bajo tu control y qué no. Porque con la familia y con las personas cercanas a nosotros, pues sí hay un trabajo que hacer y pienso que también es cuestión de responsabilizarnos y decir, bueno, tengo este plan de acción y este es mi plan de acción. Voy a armar mi red de apoyo, que eso recomiendo a todas las personas que lo tengan, su red de apoyo. Su red de apoyo es esas personas, escribirlas, tenerlas a la mano, esas personas con las que cuentas 100%, que no te da vergüenza llamarlas en algún momento con algún problema, que no lo piensas dos veces antes de tomar el teléfono y llamarla, y que sabes que van a estar para ti. Entonces, en esta construcción de la red de apoyo es importante comentarles a esas personas que son parte de tu red. Y aquí vienen a ser familiares, amigos, puede ser un vecino, puede ser tu terapeuta. Tú decides quién está en esa red, pero tienes que armarla y comentarles a ellos que son parte de esa red de apoyo, comentarles cuál es tu plan de acción y qué tienen que hacer ellos en esas emergencias, en esas crisis, cuál es su papel. Para también, pues, para asegurarte a ti, o sea, para cuidarte a ti y también para cuidarlos a ellos, ¿no? Y quitar o disminuir un poco esas expectativas y ese miedo ante lo desconocido, que siempre va a estar. O sea, no quiere decir que la persona más nunca va a tener miedo cuando tú tengas una crisis, eso no va a pasar, pero sí va a haber un poco más de seguridad y esa disminución un poco de el miedo, porque hay un plan de acción y él o esas personas están al tanto de eso. Entonces ya por ahí, eso es lo que puedes controlar. Hasta allí, más allá de
porque bueno, no puedes meter a todo el mundo, a todas las personas que pasen por la calle en esa red de apoyo, no les vas a ir diciendo a todo el mundo cuál es tu plan de acción. Entonces, ya ahí llega ese punto en el que no puedes controlar, esas son cosas que no puedes controlar. No puedes controlar si alguien externo a ti se asusta o no. No puedes controlar si a alguien le da miedo X cosa o no. Entonces, ahí ya no tienes nada que hacer. Ahí forma parte de la aceptación todo este tema. Es decir, bueno, yo acepto y está en mi realidad que van a haber situaciones en las que personas desconocidas a mí se asusten. Y ya. No es fácil, se dice fácil, yo lo digo fácil, pero se entiende que bueno, que es todo un proceso por el que hay que transitar, y es todo un proceso de ensayo y error, y de ir viendo, bueno, mira, no me gustó cómo surgió la situación en este momento, ir trabajando también contigo y idealmente también con tu terapeuta sobre este sentimiento de culpa y de vergüenza que surge, porque, bueno, ciertamente es válido sentirlo, porque ese es otro tema. A veces decimos, bueno, culpa, vergüenza son sentimientos negativos o malos, entonces lo ignoro o lo rechazo y resulta que viene siendo todo peor. Hay que sentirlo, es válido que sientas vergüenza en algún momento, es válido que sientas culpa. Lo importante es no quedarte en ese espiral y en ese círculo, sino sentirlo y salir con todo este tema de, pues no es algo que yo pueda controlar. Si alguien se siente así o no, no es algo que está bajo mi poder, así que continúo. Claro, y eso de como validar las emociones creo que es muy importante, porque pasa muchas veces que dices como, wow, esta persona lo tiene tan aceptado, lo tiene tan asimilado que yo me sienta mal, que yo me sienta perdida, o sea, no es normal. O sentir como, veo todas estas personas que hablan abiertamente de su epilepsia, que están tan tranquilos, yo aquí me siento solo, me siento con miedo, entonces no estoy validando porque me siento peor, porque no me veo como ellos, porque no he logrado como sentirme como las demás personas que hablan abiertamente, pero no, o sea, es un periodo y como repetimos, como cada uno tiene sus tiempos, cada uno necesita sus momentos, y que probablemente una persona tarde 2 meses en poder como hablar de su epilepsia abiertamente, de no sentir culpa, de tener esta su red de apoyo, no quiere decir que tú también tienes que hacerlo en 2 meses. Yo conozco gente que hasta el día de ahora como está en ese proceso, teniendo ya hace 2 años epilepsia, y es válido. Entonces es importante como repetir esto, como que es válido que te sientas así, pero tienes que también aprender a ver un poco más allá. Entonces, hay momentos en los que yo me siento sola, hay momentos en los que me siento triste, pero después de, bueno, estar en mi momento, es como decir, a ver, la verdad es que no estoy sola, es que siempre voy a conocer y siempre voy a conseguir a gente buena. Siempre va a haber gente que tal vez no sea mi vecino, pero por suerte tenemos internet, por suerte tenemos una comunidad tan linda, y siempre va a haber como gente que va a estar ahí para mí. Y es lo que siempre le repito a las personas que se comunican conmigo, como probablemente no te conozco como físicamente, pero estamos juntos en esto. Y es importante saber que por más de que yo no tenga el mismo tipo de epilepsia que tú, no quiere decir que no te entiendo, no quiere decir que estás solo. Entonces es como repetir esta sensación de tener el apoyo de alguien. Y yo creo que es muy importante como tener en cuenta en el caso de los niños principalmente, poder formar esta red de apoyo y contención a su alrededor, porque esto es lo que yo digo, o sea, cómo reaccionan las personas a las que más quieren es un poco cómo vas a reaccionar tú. Entonces también hay que aprender como
a entender que muchas veces me pasa como personas que me dicen, mi mamá no quiere aceptar que tengo epilepsia, entonces a mí se me dificulta más. Y sí, probablemente, como sea un trabajo más fuerte, pero es posible. Es posible y puedes buscar ese apoyo y contención en otra parte. No quiere decir que te alejes de tu mamá y no la quieras, pero puedes buscar ese apoyo en otra parte. O sea, es lograble, se puede. Ujú. Sí, sí, y con los niños es muy importante eso, el ejemplo. Ellos aprenden viéndote. Entonces, es eso, como padres decimos, bueno, yo le hablo y le digo toda la teoría y qué pasa y qué debe pasar y qué no y todo esto, pero entonces en una crisis yo actúo de forma diferente. A él lo que le va a quedar es eso, el cómo actuaste tú. Entonces, esos pequeños detalles porque quizás no lo dice, yo no acepto que tú tengas epilepsia, porque es muy difícil que alguien te lo diga, pero es eso, está en el discurso, en los gestos, en sus reacciones, y eso es lo que va a notar el niño. Entonces, es importante eso que dices, que no quedarse solo con el núcleo familiar y ese es mi apoyo y si no lo tengo de ahí, pues no tengo nada. Por eso comentaba lo de la red de apoyo, que hay veces que en tu red de apoyo no hay ningún familiar y eso está bien. No tiene por qué ser familia, quizás es eso, es un amigo lejano, quizás es una persona con la que conecté gracias a estas organizaciones y eso está perfecto. Entonces, la cuestión es buscarlo y cuando mencionabas que, bueno, hay momentos en los que uno se siente solo y eso forma parte de todo el proceso, forma parte de la vida como tal. El a veces retroceder unos pasitos y sentirnos mal, eso pasa y está bien sentirlo, pero también es importante tener en cuenta que son jugadas de nuestra mente. Hay algo que se llama errores de pensamiento o distorsiones cognitivas y siempre están ahí constantemente, algunas veces mayor, algunas veces menos, algunas veces hay muchos tipos, entonces yo tengo mucho de este tipo, pero para que lo entiendan de una forma como más general y básica es, por ejemplo, este pensamiento, yo estoy solo. Ese es una distorsión, un pensamiento saboteador, por así decirlo. Porque entonces cuando me voy a la realidad y a la parte más objetiva, a los hechos, que es lo que hay que hacer cuando identificamos que tenemos este pensamiento, decimos, bueno, realmente estoy solo. ¿Cuántas personas puedo contabilizar rapidito con las que hablé esta última semana? ¿Cuántas personas puedo decir que me quieren? ¿A cuántas personas quiero? Entonces, empezar a irte a los hechos, a cuántas personas me ayudaron en la última crisis que tuve o la última vez que me sentí solo. Entonces, empiezas a contabilizar y a escribirlo para irte más a la objetividad, a los hechos y contrarrestar este pensamiento que surge, porque bueno, es verdad, a veces surge y no es cuestión de juzgarlo, de que es malo que tengamos ese pensamiento, sino aceptar que, y esto tiene que ser un mantra de vida, que los pensamientos no son hechos. Están allí y van a haber muchos pensamientos, pero eso no significa que eso sea la realidad. Entonces hacer esa separación siempre es muy importante. Y el tener ese toque de objetividad siempre, decir, déjame irme a los hechos mejor y constatar qué tan cierto es este pensamiento. Y sí, es algo que pasa, digamos, algo que hace mi mamá siempre conmigo es cuando empiezo a decir, iba a pasar esto y esto y esto, mi mamá me mira y me dice, a ver, ¿quién? ¿Hasta dónde es real? Y ahí es como, bueno, y yo creo que es importante como saber que van a existir como estos pensamientos de sabotaje, autosabotaje,
que te van a pasar. A mí me pasó muchas veces con muchas oportunidades en la vida, pero la cosa es qué decides hacer a partir de eso. Entonces, digamos, yo te puedo decir, uno de los motivos por los que hoy en día estoy como haciendo lo que hago y que me decidí a hacer como todo lo que es Epilepsy You're Not Alone, es justamente a partir de uno de estos momentos de autosabotaje. Antes yo te estaba contando, Fabiana, yo me tenía que ir de intercambio con el colegio y comenzaron estos miedos de mi familia me va a rechazar, no me van a querer aceptar, no voy a poder hacer amigos cuando esté allá, y al final yo me autosaboteé, no fui de intercambio, y fue en ese momento en el que dije, ¿eso era real? No sé. O sea, me dejé llevar por un miedo que ni siquiera sabía si podía pasar o no. Entonces ahí dije como, así como yo me siento, probablemente muchas personas se sienten. Y mi mamá me ayudó como a buscar mucha información y me di cuenta que la epilepsia era más normal de lo que yo pensaba y que probablemente en mi mismo colegio habían chicos con epilepsia que se sentían igual que yo pero no lo decían. Entonces es ahí como que esos sentimientos muchas veces pueden ser tu fuerza para salir adelante. Entonces ese sentimiento me dio mucha fuerza como para querer ayudar a los demás, como para querer que los demás no se sientan como yo me sentía en ese momento. Entonces yo creo que toma más fuerza de lo que uno cree, toma más valor de lo que uno cree, y yo creo que es fácil que los demás digan como, bueno, pero dale, sal adelante, levántate, se necesita más valentía de lo que uno cree. Pero una vez que lo haces, yo creo que llega como ese momento de empoderamiento, como de, ¿sabes qué? Esto que me ha hecho sentir tan mal ahora es mi fuerza. Y suena muy cliché, pero es así. O sea, de los peores momentos es de donde puedes crecer más. Entonces yo creo que ahí viene como es difícil, es un periodo largo, pero puedes llegar como con esto que viene de la aceptación a empoderarte muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, sí, definitivamente todo el tema de la aceptación, uno está muy, como dices tú, está muy trillado y lo hablamos con ligereza, no se puede decir con ligereza, no sé, lo hablamos de forma muy ligera, ay, sí, hay que aceptarlo, ay, la aceptación, pero conlleva un trabajo grandísimo y aparte de lo del trabajo para llegar hasta allí, es lo grande que es cuando ya estás ahí. Y es eso, lo hablábamos también y lo mencioné antes, que llegues ahí no es un nivel superado porque regresas dos pasitos más atrás, vuelves, te tropiezas, pero ya una vez que llegaste a ese punto, es más, te recuerdas de la salida. Es como el espiral, que yo siempre lo describo como eso, como un espiral en el que estás metida en el rechazo, en la negación, y una vez que ya sales a la aceptación, es verdad, puedes regresar a esa espiral, pero te recuerdas ya cuál era la salida que tomaste en esa espiral. Entonces ya la conoces y ya sabes por dónde vas a ir cuando estés nuevamente en esa espiral. Entonces, importante también, siempre lo menciono porque se confunden mucho los términos. Y aceptación no es conformarse, aceptación no es rendirse, no es que voy a ignorar lo que me pasa, no es resignarse, no es amor o que me guste ahora, entonces no es el que es que a mí me gusta ahora. Yo pongo el ejemplo con una pareja. Entonces, bueno, estoy con mi pareja y mi pareja me engaña. Entonces, yo tengo que aceptar que mi pareja me engañó, sea lo que voy a hacer después. Eso no viene al caso. Pero lo que yo tengo que aceptar es que mi pareja me engañó.
Entonces, aceptarlo, hay personas que dicen, pero ¿cómo lo vas a aceptar? Entonces, te vas a reconciliar, vas a resignarte. Entonces es que lo amas. No, una cosa, aceptarlo es simplemente entender la realidad. Yo estoy entendiendo que esto pasó y que es el hecho, o sea, es algo que no puedo cambiar, esto pasó. Entonces, también es importante hacer la diferencia de aceptar mi realidad versus aceptar mi interpretación o lo que yo interpreto de esa realidad. Entonces, bueno, yo acepto que mi vida va a ser horrible. Eso es una interpretación que le estoy dando. Eso no tengo por qué aceptarlo. Tengo que aceptar que en mi vida voy a tener que agregar estos hábitos ahora, que tal cosa cambió de esta forma y de esta forma. Mientras más objetivo sea todo, siempre mejor. Porque es eso. A veces es difícil diferenciar, bueno, cuándo es una interpretación mía y cuándo es verdad, pero este es un ejemplo. Decir que, bueno, tengo que aceptar que mi vida es horrible es plena interpretación, porque no hay nada objetivo que te diga que es horrible. Entonces, eso es un valor que tú le estás dando y eso forma parte del rechazo, de que estás todavía en esa espiral de rechazo. Claro, que es algo que pasa mucho, digamos. Yo recién hablaba con una chica que me decía como, yo tengo aceptado que tengo epilepsia, pero estoy 4 meses sin tener crisis y he dejado de tomar mi medicación porque es un recordatorio de que no soy normal. Entonces ahí es cuando piensas, ¿hasta qué punto lo tiene realmente aceptado? Porque si realmente como sigue rechazando el tomar su medicación, realmente lo tiene aceptado, entonces es mucho más diferente decir como, sí, tengo aceptado mi diagnóstico es que tengo epilepsia, pero aceptar que mi vida ahora es así, yo te digo como, la mayoría de las personas pueden tener una vida relativamente normal, pero la normalidad en realidad es muy relativa, tengas o no epilepsia. Entonces, yo terminé el colegio, terminé la universidad, pero tengo estas otras cosas que probablemente me sean más difíciles de hacer o no pueda hacer, pero como cualquier persona, todos tenemos nuestras cosas positivas, nuestras cosas negativas. Entonces, no puedo dormir tarde, me tengo que ir temprano, a veces estando con mi familia o en las fiestas, pero eso no quiere decir que mi vida no es normal. Eso no quiere decir que mi vida está destrozada, porque también pude irme de viaje con mis amigos, entonces es como aprender a ver y conocerme y saber que ahora esta es mi realidad, como decías, que yo soy así, y aprender a conocerme a mí misma y saber hasta qué punto puedo hacer qué cosa, pero eso no quiere decir que la epilepsia te está limitando. Entonces es como viene como toda la necesidad del autoconocimiento y el entenderse a uno mismo y poder comprenderse, y es lo que yo siempre digo, hay que hacer de cuenta que la epilepsia es algo que va a estar en tu vida siempre, es una parte de ti. Entonces, si tú no puedes aprender, como, no te digo decir, mi epilepsia es mi mejor amigo, no, pero aprender a llevarte con esta epilepsia que va a estar en tu vida, yo creo que se te hace un poco difícil porque terminas estando como peleado contigo mismo. Entonces, yo creo que para llegar a una aceptación es como entender como la epilepsia está aquí, no se va a ir, pero está bien. Sí, súper importante todo lo que dices, porque es eso. Fíjate que esta persona que tú me cuentas que decía, es que yo acepto la epilepsia, yo tengo este diagnóstico, yo lo acepto, pero su comportamiento dice otra cosa, y a eso era lo que me refería antes, con que es más difícil y es más complejo de decir, sí, yo lo acepto. Todo el proceso es mucho más complicado y es eso, lo vemos no solo en
en decirlo, yo tengo este diagnóstico, sino en nuestro discurso alrededor de eso, en nuestro comportamiento también alrededor. Entonces, son pequeñas muestras de que sí, todavía estás rechazándolo. Y no sé si quizás es posible poner compartir pantalla para mostrar una lámina donde hablo de esto del dolor y el rechazo, y creo que se entiende mejor. Ok, entonces aquí yo coloco el tema de dentro de la aceptación va a estar el dolor, porque es inevitable que no nos duela eso que tenemos que aceptar, porque si tenemos que pasar por ese proceso de aceptación es porque nos está doliendo. Entonces, si al dolor le sumamos rechazo, siempre va a haber sufrimiento. Si el dolor lo vivimos y dejamos que nos duela el tiempo que nos tiene que doler, se va a quedar allí, en dolor, no va a haber sufrimiento. El dolor no tiene por qué ser igual al sufrimiento. Y el sufrimiento es cuando entramos en ese espiral que les comentaba. Entonces, si estamos en ese constante rechazo, va a haber un sufrimiento de fondo, que quizás no es que vivimos por la calle arrastrados, sufriendo, pero bueno, sí va a estar allí presente. Y ¡ay, Dios mío! ¿Qué es eso? Eso no fui yo. No sé cómo, no sé, que creo que alguien está rayando. Sí, bueno. Pero bueno, ya igual eso era lo que tenía que poner. Pero bueno, sí, es importante ese tema de el dolor, de quitarnos ese miedo a sentir esas emociones que quizás son incómodas o displacenteras, porque eso es justamente lo que nos mete en el espiral del sufrimiento, que no nos deja llegar a la aceptación, y que una vez llegamos a la aceptación tenemos dos opciones. Una es seguir, tomar la decisión de no acepto que tengo esto, tengo la fantasía, o siempre voy a estar con la fantasía de que esto va a cambiar en algún momento y voy a luchar contra eso. Yo puedo tomar esa decisión y vivir con eso, pero yo estoy al tanto de que voy a vivir de esa forma. O tienes la segunda opción de aceptarlo, entender tu realidad y buscar formas para tener una realidad que me guste más, una realidad una realidad mejor, una realidad que yo considere mejor, porque es lo que hablamos, es relativo, para ti puede ser mejor una cosa u otra, pero que para ti esa realidad sea mejor, que te guste más. Entonces tú decides en cuál de las dos opciones te vas. Claro, pero también creo que es importante decir que tú tomes una decisión como me lo voy a tomar así, es para toda la vida. Entonces, es algo que hasta, o sea, yo creo que a todas las personas le pasa, y yo puedo hablar a nivel personal, que yo digo como, bueno, voy a sacar lo mejor de lo que tengo y vamos para adelante. Pero eso no quiere decir que todos los días de mi vida me despierto y digo, ¡wow! ¡Vamos adelante! No, o sea, hay días en los que realmente esta historia yo le estaba contando a la doctora, que me hace reír ahora, pero yo me compré en un viaje como una paleta de maquillajes, que la amaba, todo bien. Y un día me desperté, me estaba maquillando y me dio una mioclonía, se me cayó al suelo, se me rompió todo. Creo que ahí como lloré todo el día y empecé a decir, odio mi epilepsia, que por qué tengo epilepsia. Pero eso no quiere decir que no tengo aceptado, que nunca más en mi vida voy a estar bien con mi epilepsia. Es un día malo, pero es normal. Es normal sentir este enojo, sí, pero la cosa es saber sobrellevarlo, como dice, como se necesita mucha fuerza, no es tan fácil como se escucha.
y lo entiendo, y yo creo que muchas personas lo entienden. Y no solo hablando desde el punto de vista de la persona con epilepsia, siendo un familiar o alguien cercano, que esto vamos a hablar en una de las charlas a lo largo de la semana, pero yo creo que es importante saber y estar consciente de que no está mal que algunos días no te sientas tan bien, no está mal que algunos días realmente quieras llorar y estar en tu cama, no está mal. La cosa es saber cómo a partir de eso poder salir y no quedarte en lo mismo. Exactamente. Y lo que dices es importante porque cuando escuchamos a veces todo el tema de la aceptación y decimos, pero me siento mal hoy, o sea, yo pensaba que lo aceptaba, pero ahora me siento mal, eso quiere decir que no lo he aceptado y que nunca me va a pasar, porque hay días en los que me siento mal y es eso, no tiene que ser así. No puedes comparar tu versión no tan buena en la que te sientes mal con la mejor versión de esa persona que estás viendo que dices, bueno, pero es que le va en la vida genial, mira todo lo que hizo y yo no. Pero es eso, no estás comparando la mejor versión de la otra persona con una no tan buena tuya, un momento no tan bueno tuyo. Entonces, eso es lo que decíamos al principio, no es algo lineal, vas a estar siempre en ese proceso y no es por el tema del diagnóstico o de que tengas una enfermedad, es porque así es la vida. Entonces, algunos lo tienen con temas específicos, pero cosas tan simples como, por ejemplo, pasó algo con mi presentación y no pude ponerla. Queda en mí, en quedarme todo lo que queda del tiempo tratando de poner la presentación porque no acepto que no funcionó, o decir, bueno, mira, esto no funcionó, ¿qué opciones tengo? ¿Puedo hacer esto o puedo hacer esto? Y salir de ese bucle. Entonces, no quiere decir que a mí no me dé rabia, que no lo acepte, que al principio que diga, cónchale, pero qué rabia, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí justamente hoy? Todo eso es válido y lo vamos a sentir y es normal que lo sintamos. El tema es tener esa salidita en algún momento que nos diga, bueno, ya me desahogué, ¿ahora qué hago? ¿Qué opciones tengo? Claro. Bueno, doctora, no sé si le parece que vayamos leyendo las preguntas. Sí, sí. Bueno, yo las voy a leer. Aquí dice, ¿las personas con epilepsia qué herramientas pueden recibir para aceptar su condición? Bueno, mira, la cuestión, creo que lo hemos ido mencionando, pero igual lo comento ahora. No es algo específico para la epilepsia, sino es lo que decías, algo que todos tenemos que pasar por procesos de aceptación a lo largo de nuestra vida. Entonces, pues cuando hay un diagnóstico es un caso de librito para practicar esta aceptación. Y lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de si estamos rechazando o no, si estamos pegados en el rechazo, identificarlo. Después, validar nuestras emociones y que también lo comentamos, el dejarnos caer un ratico y decir, bueno, ahorita no quiero sentirme bien, ahorita no lo quiero aceptar, ahorita quiero estar molesto porque ¿por qué me tocó a mí? Está bien, es válido. Si nos quedamos pegados en no sentir, cuando no queremos sentir tristeza, viene el síntoma por otro lado, porque por algún lado nuestro cuerpo necesita drenarlo, eso que estamos queriendo sentir. Entonces, ahí es cuando vienen temas de ansiedad, por ejemplo. Resulta que estoy ansioso, pero ¿por qué? Porque estoy rechazando algo que no me estoy permitiendo sentir.
o porque me estoy comparando constantemente. También eso es una señal de que, de que estamos pegados en el rechazo, porque estoy constantemente diciendo, bueno, pero fulanito de tal mira cómo vive su vida y yo no, pero es que mira cómo tiene el otro tal cosa que yo no puedo lograr por esto. Entonces está en pequeños detalles el saber escucharnos y poder identificar cuando estamos pegados en el rechazo, validar lo que estamos sintiendo y ponernos en acción, el poder salir del bucle y hacernos preguntas, empezar a hacernos preguntas. ¿Cuáles son mis opciones? ¿Qué opciones tengo? ¿Cómo quiero que sea mi realidad? ¿Cómo me adaptaría mejor a mi realidad? ¿Qué necesito para adaptarme mejor? Entonces, hacernos toda esta serie de preguntas y, por supuesto, construir tu red de apoyo, que va a ser vital a lo largo de todo el proceso. Lo que yo quería aumentar era justamente, te lo digo como por experiencia y porque lo he escuchado en otras personas también, algo que te puede servir mucho en el proceso de aceptación es hablar del tema. Y no es que lo digo como un cliché, sino es necesario. Y mientras más hables del tema, más lo vas a tener internalizado. No te digo como que grites como, mundo, tengo epilepsia, no. Consigue justamente de lo que estábamos diciendo, como tu red, una persona a la que puedas hablarle, una persona con la que puedas como compartir todos estos pensamientos que están. Si no puedes conseguir una cerca, tienes esta comunidad en internet. Puedes no solo contactarnos a los que conformamos la red iberoamericana, sino a alguien. Siempre va a haber alguien. Y eso es algo que yo he aprendido. Siempre vas a encontrar una persona que va a estar para ti. Entonces, busca con quién hablar, que es posible. Bueno, seguimos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo hacer para que los padres poco a poco vayan aceptando y con el paso del tiempo se sientan bien y además no sobreprotejan? Ok, el tema de la aceptación es igual para ellos, para los padres, es igual todo lo que venimos hablando del tema de aceptación, pero se agrega este tema importante que es la sobreprotección. Y hay que entender que la sobreprotección nos hace más vulnerables, porque le estás dando el mensaje de que tú solo no puedes protegerte y necesitas algo extra de mi parte, no la protección necesaria como padre para cualquiera y también para pues lo que requiere tu condición en determinado momento de la vida, ¿no? Eso hasta allí está perfecto, pero cuando cruzo ese límite, entonces allí entra todo el tema de que estás volviendo a esa persona más vulnerable de lo que es. Y cuando nosotros nos sentimos vulnerables, lo que reina es la ansiedad. La ansiedad viene cuando nos sentimos vulnerables y sentimos que cualquier cosa nos puede pasar. Ahí es cuando viene la ansiedad. Entonces estás criando a una persona para que sea ansioso. Entonces, y ansioso en términos generales, pero de allí se pueden desencadenar pues muchas variables. Pero en términos general, lo que está de fondo es eso, es una persona que va a sentir que no puede protegerse por sí solo. Entonces, bueno, es importante tener, cuando sientas que estás sobreprotegiendo, tener eso en cuenta a futuro y esa visión a largo plazo de lo que estás causando en tu hijo. Sí, yo creo, igual puedo entender un poco por lo que he visto en mi familia, que se entiende que tú amas a esta persona, tú amas a tu hijo. Entonces, claramente, no quieres verlo sufrir, no quieres verlo estar sintiéndose rechazado, no quieres verlo teniendo una crisis fuera de tu casa donde no puedes cuidarlo. Y se entiende y es muy válido. Pero
a veces nos toca, como yo te digo, desde el punto de vista de mis papás, y lo he visto, que muchas veces ellos tuvieron que como apretarse el corazón y decir, bueno, si no le damos a la Kiana la libertad de sentirse válida por sí misma, de sentir que puede, entonces ella nunca va a sentirse como preparada. Y esto hablábamos, digamos, con mi mamá recién. Yo le dije como, ustedes cómo me dejaban, yo acababa de tener una crisis, acababa de convulsionar, me levanté y me dijeron, bueno, te tenías que ir de campamento con tus amigos, vete. Y me dejaron irme de campamento, sabiendo que me podría volver a pasar algo. Y sí, yo tenía mucho miedo, pero ellos como que me impulsaron a salir de eso, que probablemente ellos también estaban asustados, sí, seguro, pero también es un proceso como muy difícil, por eso digo, para las personas que acompañan. Entonces, es difícil como poder hacer como sentirle a esa persona que puede. Y es muy importante también aclarar que van a ver, o sea, esto va a depender también de el diagnóstico específico del tipo de epilepsia, porque va a variar y siempre tienes que irte a lo primero, a la opinión del médico, ¿no? Porque tú puedes decir, bueno, es eso, mis papás me dieron permiso para ir al campamento y me impulsaron, pero quizás en cierto tipo de diagnósticos eso no es posible. Entonces, aclarar esas diferencias allí que yo creo que cuando mencionamos la sobreprotección lo hablamos que, bueno, un caso como el tuyo, por ejemplo, en el que tienes ciertas libertades, por así decirlo, en cuanto a tus actividades, pero sigue estando pues ese miedo de padre que es normal, ¿no? Entonces sí, normalizarlo, pero es eso, llevarlo a la acción e ir poniendo límites poco a poco para no crear una persona vulnerable a largo plazo. Claro, después aquí están preguntando cómo se puede hacer con la discriminación laboral. Estas frases de por tu condición, porque no puedes manejar, como todas estas conversaciones de estás faltando al trabajo, estás buscando beneficios porque tienes epilepsia y todas estas cosas, ¿no? Que siento que pasa. Sí, ese también es un temón, pero bueno, lo primero y como a grandes rasgos hacer esto que están haciendo, el llevarlo a otro nivel, la educación acerca de la epilepsia y el hacer organizaciones y participar en estas organizaciones que dé un espacio real y que visibilice lo que está invisible. Porque ese es un tema importante, el considerar que es una enfermedad invisible. Entonces, la lucha contra eso siempre va a ser la visibilización y la educación. Pero lo que hablábamos al principio, tú no vas a ir por la vida educando a todo el mundo. Entonces, sí entra todo este tema de escoger bien tus batallas y de evaluar realmente cuál es el trabajo, quieres ese trabajo, por qué quieres ese trabajo, qué formas tengo de luchar por ese trabajo, de qué forma pudiese educar a esa persona, si es algo que vale la pena que lo eduque o no. Y bueno, eso va a variar también de país en país, porque habrán países que ya están más abiertos y más educados al respecto, y van a haber otros en los que hay full rechazo y discriminación todavía. Entonces, tratar de recopilar primero eso, evaluar qué tan valioso para mí es, para ver qué tanto invierto de energía mental en eso. Si la respuesta es sí, entonces irte a los hechos, todo lo que se ha hecho en muchos países, en organizaciones,
datos reales, cifras reales y pues plantearte el educar a esa persona a la que le quieres llegar. Pero definitivamente es difícil, o sea, es un trabajo, es un trabajo más aparte del que quieres conseguir. Bueno, como última pregunta, esta que dice, a mí me gustaría saber cómo puedo hacer que me importe poco lo que la gente diga de mí por tener epilepsia. Sí. Bueno, aquí entra también lo que veníamos hablando de la aceptación, porque a medida que nos vamos aceptando más a nosotros y vamos teniendo autocompasión, vamos teniendo compasión con nosotros mismos y con nuestra realidad y con lo que estamos sintiendo y con nuestras emociones, nos vamos abriendo también a la aceptación de que van a haber muchas reacciones y muchas posibilidades y que esas posibilidades no las puedo controlar. Y hay que, yo hablaba con Kiana también algo importante que menos mal surgió ahorita el tema, de darle la bienvenida a la decepción y el aceptar también que la decepción va a ser parte de nuestra vida y no vuelvo al tema de que no es específicamente porque tengo epilepsia, sino porque es la vida. En la vida nos vamos a decepcionar siempre. Siempre va a haber decepción. Si le damos la bienvenida de entrada y entendemos eso, que van a haber personas que nos van a decepcionar, pues ya tenemos un trabajo adelantado. Eso no quiere decir que no nos duela. El rechazo siempre va a doler, porque los seres humanos estamos diseñados biológicamente para buscar pertenecer. Nosotros queremos pertenecer. El pertenecer nos hace sentir protegidos y es una cuestión de supervivencia. Entonces, el decir, es que yo no me quiero sentir decepcionado nunca, es que no quiero que me rechacen nunca, no va a pasar, no va a pasar. Entonces, entenderlo de una vez y hacer el trabajo de decir, bueno, es posible que personas me rechacen, es posible que que yo tenía a esa persona montada en una nube porque me caía muy bien y resulta que ahora me está discriminando o me está rechazando. ¿Cómo hago con esto? Pues vive tu decepción y puedes estar triste por eso, porque es triste sentir el rechazo. Vive el rechazo, pero de nuevo es algo que no está bajo tu control. Tú no puedes controlar lo que hace, lo que siente la persona allá afuera, solo lo que tú haces. Entonces, después que vives esa decepción, decir, bueno, ¿con qué personas me quiero juntar ahora? ¿Qué personas, teniendo en cuenta que también puede haber rechazo en esas personas, pero siempre va a haber alguien, siempre vas a encontrar a alguien que tenga gustos parecidos a los tuyos, que no le preocupe o que no te rechace por tener epilepsia. Siempre va a haber alguien. Y yo entiendo que a veces cuando tenemos una decepción tras otra, nuestros pensamientos empiezan a sabotearnos y a ponernos fatalistas y decir, es que no voy a conseguir nunca amistades que quieran salir conmigo o que no me rechacen, pero ahí es cuando nos vamos a los hechos y escribir los hechos y decir, sí es posible, ¿sabes cuántas personas hay en el mundo? Entonces sí es posible conectar y sí es posible que hayan personas que no te rechacen, pero tienes que empezar es por ti, por lo que puedes hacer tú con ese rechazo y con esa discriminación. Bueno, ahora nos estamos quedando como con el tiempo, nos pasamos del tiempo, así que hay muchas preguntas aquí que no pude leer, gracias por hacerlas. Y muchas estamos planeando hacer más encuentros en el futuro tocando los temas que están preguntando, así que estén atentos también a las redes de todos los integrantes de la Red Iberoamericana de Epilepsia
y los queremos invitar a participar de las charlas que vienen a lo largo de la semana, que vamos a tocar temas muy importantes y diferentes también. Y por último, agradecer a la doctora por darse el tiempo, por estar aquí como compartiendo un poco de su sabiduría. Y nada, esperamos verlos en los siguientes encuentros a todos. Gracias por venir. Voy a dejar, si no, en los comentarios las redes, por si no nos tienen, como cómo contactarse con los que integramos la red iberoamericana. Y gracias, doctora, por participar de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Me encantó haber estado hablando un rato acá con ustedes.